Amados hermanos en la fe de Jesucristo, paz a vosotros. Pues nos da mucho gusto, hermanos, poder considerar la palabra de nuestro Dios nuevamente en esta tarde. Así que los invito a abrir sus escrituras en el libro de los Números, capítulo número 5, para que podamos considerar una ley que existió en la época del templo y que trata de un concepto que hasta nuestros días es importante considerar, porque se trata de una situación completamente humana que se repite en cada generación, que se repite en cada civilización, en cada grupo humano, y que tiene una razón de ser y que tenemos que saber cómo manejar también. Dice el libro de los Números, capítulo número 5. Y vamos a leer, mis hermanos, el versículo número 14 todos juntos. Leamos. Si viniere sobre él espíritu de celo, y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella contaminado, o viniere sobre él espíritu de celo, y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella contaminado. Amén. Hasta ahí, mis hermanos. Tomen sus lugares, por favor. Versículo 14. Dice que había una posibilidad de que en la época de Israel, del pueblo de Israel, un hombre pudiera experimentar esta situación negativa hacia su esposa, que se llaman los celos. Entonces, mis hermanos, como les dije al principio, los celos es una situación pues muy humana y que se repite todo el tiempo. Es muy probable que todos los que estamos aquí presentes hayamos experimentado alguna o varias veces los celos. Y puede ser que no necesariamente sean hacia una persona del sexo opuesto. A veces son celos de los amigos, a veces son celos de los padres, en fin, de los hermanos, de Dios. Hay muchos tipos de celos y lo más probable es que todos nosotros los hemos experimentado en algún momento. Entonces, vamos a ver primeramente qué dice esta ley, que es una ley pues bastante sui generis, una ley que no es nada común, porque vamos a ver cómo se atendía en ese momento esta situación. Entonces dice que viene sobre el hombre un espíritu de celos, es decir, entra la persona en esa condición y tal vez sí fue engañado, tal vez no fue engañado, ¿verdad? ¿Qué dijimos en la mañana con el tema de los jueces? Dijimos, es que la condición humana nos limita a que sepamos solamente lo que percibimos a través de los sentidos. Entonces no sé, tengo una sospecha, pero no lo sé porque no lo vi, no lo escuché, no lo presencié, entonces es una sospecha. ¿Y qué dice aquí? Versículo número 15. Si eso sucede, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote y traerá su ofrenda con ella, la 10ª parte de una efa de harina de cebada, y no echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es presente de celos, presente de recordación, que trae en memoria pecado. ¿Qué dice aquí, mis hermanos? Si tienes esa duda y quieres ir a consultar a la casa de Dios, le decía a la persona de ese momento, que había ofrendas de ese tipo que se llaman ofrendas vegetales, porque se ofrecía harina. ¿Harina de qué? De cebada. Harina de cebada. Pero normalmente las ofrendas de ese tipo de vegetales, hermanos, a nuestro Dios, iban acompañadas de aceite y probablemente podrían llevar algunas incienso. Pero como recordamos que el aceite y el incienso tienen una representación, tienen un simbolismo, que el aceite representa el Espíritu de Dios y el incienso representa las oraciones de los santos, entonces el texto dice que aunque esta ley todavía está en el sacerdocio levítico, que es una figura del sacerdocio de Jesucristo, dice, como tiene una representación que tiene algo positivo, no le vas a poner ni aceite ni incienso, porque esta ofrenda no es de una naturaleza de agradecimiento, no es de gratitud. Esta ofrenda es porque la persona está experimentando una emoción que le consideramos de carácter negativo. Dice, esta ofrenda tiene que ver con una emoción que puede conllevar detrás de ella un pecado. ¿Cuál sería el pecado? El pecado sería que la esposa sí hubiese estado con otro varón, con otro hombre.
Entonces no se agregaba nada de eso, simplemente era la harina. Seguimos leyendo. Y el sacerdote la hará acercar y la hará poner delante de Jehová. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro, y tomará también el sacerdote del polvo que hubiera en el suelo del tabernáculo, y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová, y descubrirá la cabeza de la mujer, y pondrá sobre sus manos el presente de la recordación, que es el presente de celos. Y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. ¿Cómo era el ritual? Tomaba un vaso con agua, agua que se dice aquí que era agua santa, era un agua especial que tenían en el tabernáculo, y que ponía en ella algo muy particular. ¿Qué ponía en ella, hermanos? Ponía tierra, pero ¿qué tipo de tierra? La tomaba del mismo santuario, aquí dice claramente, ¿verdad? Dice, del suelo del tabernáculo, polvo del suelo del tabernáculo, versículo número 17. ¿Se hacía lodo? No llegaba a lodo, porque la textura del lodo es espeso. Entonces solamente era agua con tierra, era agua turbia, por así decirlo, o se veía como agua turbia, que hay que entender también, hermanos, que en ese momento los vasos no eran vasos como los de ahora, de cristal transparente. Es muy probable que fueran vasos de barro cocido, vasos de metal, que había en el templo hechos de bronce. Eran recipientes de ese tipo, mezclaban agua, tierra del tabernáculo, y dice que la mujer sostenía en sus manos. ¿Sí se dieron cuenta qué sostenía en las manos? ¿Qué tenía? ¿Qué tenía en las manos la mujer? La ofrenda. ¿Qué era la ofrenda? La harina de cebada sin mezclar ni aceite ni incienso, y el sacerdote tenía en su mano el vaso con las aguas. Dice que eran aguas amargas que acarreaban maldición. Versículo siguiente. El sacerdote la conjurará. ¿Qué es conjurar? Conjurar es hacerla que ella jure. Comprometerla, en pocas palabras, en palabras más modernas. El sacerdote la comprometía, la hacía jurar para que se comprometiera, y le decía, si ningún hombre hubiere dormido contigo. ¿Qué significa que ningún hombre ha dormido con ella? Ese es un eufemismo, hermanos. Es una forma, pues, de decirlo sin mencionar el acto, porque puede sonar muy fuerte. Y entonces, cuando dice dormido, se refiere a que no hubiera tenido relaciones sexuales con un hombre. Y dice aquí, si él no hubiese dormido contigo y no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Pero si te has descarriado de tu marido y te has amancillado, ¿qué es amancillar? Manchar, correcto, muy bien. Manchar también en un sentido retórico, ¿verdad? Manchar de pecado. Libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Perdón, versículo 20 estoy. Y si alguno hubiere tenido coito contigo, fuera de tu marido, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición, y dirá a la mujer, Jehová te dé en maldición y en conjuración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová a tu muslo que caiga y a tu vientre que se te hinche. Y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá, amén, amén. Y el sacerdote escribirá esas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas. Y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición. Y las aguas que obran maldición estarán en ella por amargas. Después tomará el sacerdote de la mano de la mujer el presente de celos, y lo mecerá delante de Jehová, y lo ofrecerá delante del altar. Y tomará el sacerdote un puñado del presente en memoria de ella, y lo quemará sobre el altar. Y después dará a beber las aguas a la mujer. Vamos a detenernos otra vez para recrear la escena, hermanos. Entonces ella está ya con la harina en medio, en sus manos, el sacerdote con el agua que tiene tierra del tabernáculo, del piso del tabernáculo, del suelo, y entonces le hará que jure que no estuvo con ningún varón en ayuntamiento carnal. Y le dice, considera que si sí lo hiciste, entonces te va a suceder algo, vas a tener una situación que se va a manifestar en tu cuerpo. Es decir, iba a ser muy evidente, hermanos, porque su cuerpo iba a cambiar con esta situación.
Y le dice, la maldición que va a venir sobre ti es que va a caer tu muslo y tu vientre se va a hinchar. Eso, hermanos, imagínense la gravedad de la situación, porque si una mujer iba con su marido al templo así y regresaba con el vientre hinchado y los muslos caídos, entonces automáticamente la gente sabía que había caído en esa situación. ¿Y qué ley le aplicaba en ese caso? Le aplicaba la ley de Deuteronomio. Dice Deuteronomio que si una mujer adulteraba, pues se separaba de su esposo. No, hermana, no había esa condición, mis hermanos, no había esa condición. Miren, yo les entiendo, hermanas, yo las entiendo. Miren, vamos a avanzar, sí las entiendo, de verdad que sí las entiendo. Dice el versículo, entonces se hace juramento y se escribía en un papel, y el papel en el que se escribía se borraba. Es algo interesante porque se borraba con la misma agua. ¿Cómo eran los libros en ese momento, hermanos? No eran libros como estos tampoco, ¿verdad? En ese momento eran más bien ocupados los papiros. Más bien los papiros. Entonces, acuérdense que ellos vienen de Egipto. Es la época en la que los registros se hacen en papiros, que son hechos a base de fibra pues papiro, una planta que se da en la zona de Egipto y también un poco más hacia el norte, también más hacia el sur, en esa zona se dan. Y entonces hacen papel con eso y se escribía allí y luego se borraba con la misma agua. Dice aquí que entonces le daba el agua a beber y esas aguas traían maldición si era verdad lo que había pasado con la mujer. Yo entiendo que ustedes piensan eso, hermanas, pero lo que ustedes no deben de perder de vista, hermanos, es que aunque la ley no aplicara a los hombres, eso no significa que los hombres escaparan del castigo. No podemos creer nosotros que porque no pasaba el hombre por ese proceso, como no pasaba el hombre por eso, entonces tenía derecho de adulterar. ¿Así creen ustedes? Como no aplicaba la ley para el hombre, entonces él sí podía adulterar porque nadie se daba cuenta. Porque pensar eso sería imaginarnos que entonces Dios podía ser burlado a través de que no aplicaba la ley para el hombre. Y decimos no, de todos modos, el hombre que caía en ese pecado de adulterio, Dios lo sabía. ¿Cómo lo sabemos? Pues le pasó nada más ni nada menos que al rey David. El rey David mantuvo en oculto su situación, pero Dios sí lo supo. ¿Cómo sabemos que Dios sí se enteró? Sin contar que ya sabemos que Dios lo sabe todo. Va el profeta Natán, habla con David y le dice, mira, te voy a platicar una historia, que ya conocemos, ¿verdad? No me voy a meter a la historia porque luego me gana el tiempo, hermanos, pero miren, el profeta le dice, te voy a platicar una historia, ¿qué te parece? Y cuando el rey David dice, no, pues el que hizo eso es digno de muerte, le revelan la situación. Y entonces se da cuenta David que por su pecado estaba condenado a muerte. Y entonces viene en él un profundo arrepentimiento que está registrado en una composición literaria hermosísima que nos permite a nosotros aprender qué se hace cuando una persona cae en un pecado grave. ¿Y cuál composición literaria es la que nos enseña eso? El Salmo 51. Entonces, yo las entiendo, pero digo, mis hermanas del siglo XX, que estamos hablando todo el tiempo del machismo contra el feminismo, que los dos están mal, y entonces decimos, como se le aplica en esa ley nada más a la mujer, aquí hay otra vez un acto de machismo. No, mis hermanos, Dios tiene sus razones, y si son razones de Dios, hay que dejarlas ahí. Lo que yo les digo es, finalmente, ni el hombre ni la mujer escapan del juicio de Dios. Eso hay que tenerlo muy claro. Entonces, llega el caso de que esta mujer va a pasar por esa situación, ella ya juró que no es cierto, y dice el versículo número 27, entonces le darán a beber las aguas, y será que si sí lo hizo, si es inmunda, y hubiera hecho traición contra su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella en amargura, y su vientre se hinchará, y caerá su muslo, y la mujer será por maldición en medio de su pueblo. Pero si la mujer no fuera inmunda, sino que estuviera limpia, ella será libre y será fecunda. Esta es la ley de los celos, cuando la mujer hiciere traición a su marido y se amancillare, o del marido sobre el cual pasare espíritu de celo y tuviere celos de su mujer, la presentará entonces delante de Jehová, y el sacerdote ejecutará en ella toda esta ley. Y aquel varón será libre de iniquidad, y la mujer llevará su pecado. Es complicado para nosotros entender esta situación porque se nos olvida un pequeño detalle, hermanos. Esta ley, ¿bajo qué sacerdocio está?
el sacerdocio levítico. Y aquí yo les digo a mis hermanos que tienen menos tiempo, este tema es un tema que requiere más conocimientos previos para poderse entender. El sacerdocio levítico era una figura del sacerdocio de Jesucristo, y Jesucristo es varón. Entonces esto también tiene un simbolismo a nivel espiritual. Por esa razón no se puede aplicar al revés, que la mujer tenga celos del hombre y el hombre sea llevado a juicio. Tiene todo lo que tiene que ver con Jesucristo, tiene simbolismo y una representación en el nuevo orden sacerdotal. Pero eso no lo vamos a ver ahorita porque ese no es el tema. Lo digo porque se inquietaban algunas hermanas cuando dijimos que se aplicaba solamente a los varones, y por eso les decía yo, sí las entiendo, mis hermanas, pero tiene una razón de ser. Entonces llega esta ley y dice, esto va a servir pues para que se sepa si pasó o no lo que el marido tanto teme. Pero entonces vamos a revisar, hermanos, ahora que ya vimos esta ley que se aplicaba en esa época antigua y que hoy ya no tiene funciones. ¿Por qué no funciona hoy? ¿Por qué no la aplicamos? ¿Por qué no la hacemos? Porque ya no hay tabernáculo. La carta de los Hebreos explica claramente, hay un cambio en el sacerdocio y entonces es necesario que haya un cambio en la ley también. Ya no está el sacerdocio levítico vigente. En Israel, hermanos, ahorita ustedes se meten al internet y se van a dar cuenta que hay un instituto del templo, que hay muchos judíos interesados en estar preparados para que cuando venga el Mesías y puedan poner el tercer templo, que tampoco estén seguros ellos qué es primero. El judío se pregunta, a ver, ¿tiene que estar el templo para que venga el Mesías o tiene que estar el Mesías para que se construya el templo? Hay un debate ahí entre los judíos y hay dos posturas. Una dice, tiene que venir el Mesías para que reconstruya el templo, y otros dicen, cuando se reconstruya el templo, entonces vendrá el Mesías. La Escritura para nosotros dice que vendrá el Mesías y el templo se construirá en su era. Entonces para nosotros entendemos que viene el Mesías y en su época se construye después el templo. Entonces mientras no haya templo, esto no es aplicable. Y aprovecho para recordar una cuestión que me gusta hacer siempre en estos puntos, es decirles, hermanos, la casa de oración no es un equivalente al templo. Si esto fuera un lugar, es un lugar santo porque estudiamos la palabra de Dios, eso le da un nivel de santidad, pero no tiene el nivel de santidad del templo, porque si tuviera ese nivel de santidad, tendríamos que entrar descalzos, porque pisamos allá afuera todo tipo de inmundicia. Entonces decimos, es un lugar santo, sí, pero no es otro templo. El templo no se ha reconstruido. No hay lugar santo, no hay lugar santísimo y no hay sacerdocio como el levítico en este momento. Entonces, pierde su aplicación en este momento, pero ¿qué no se pierde, hermanos? Lo que no se pierde es la condición humana y que siguen existiendo los celos en las personas. Diría, siguen existiendo los celos en los hombres, pero voy a hacer una pregunta, ¿y en las mujeres no hay celos? También hay celos. Vamos a revisar entonces, mis hermanos, ¿qué son los celos? Traje aquí dos lecturas para considerar. Y bueno, una expresión de los celos es la siguiente, hermanos. Tengo los celos a nivel patológico, pero voy a comenzar por los celos tal cual como son. ¿Qué es a nivel patológico, hermanos? Cuando ya la persona está enferma. Pregunté qué eran los celos patológicos y dijimos que los celos patológicos es cuando la persona está enferma. Una patología es una enfermedad con diagnóstico clínico y que requiere una atención médica. Pero vamos a leer primero el significado desde la Real Academia Española. Dice así, el celo puede ser cuidado o diligencia o esmero que alguien pone en hacer algo. No estamos hablando de esos celos, ¿verdad? No, esos no son los celos que estamos hablando. Dice, interés extremado y activo que alguien siente por una causa o por una persona. Ya va apareciéndose más. ¿Por qué una persona tiene celos? Porque hay alguien en quien tiene un interés extremado y activo. ¿Sí o no? Una pareja tiene sobre su compañero o compañera de pareja, pues un interés extremado y activo, y eso le puede generar que experimente esta emoción negativa. Dice, envidia del bien ajeno o recelo de que el propio o pretendido llegue a ser alcanzado por otra persona. ¿Qué tal? ¿O no se entendió? ¿Tengo un poco rebuscado? Dice, envidia del bien ajeno o recelo de que el propio o pretendido
llegue a ser alcanzado por otra persona. Eso son lo que conocemos como celos. La inseguridad es una causa de celos. Es una causa, pero no son los celos. La inseguridad me puede llevar a tener celos. Entonces, ¿los celos qué son? Cuando alguien que considero propio o que pretendo que sea mío, llegue a ser alcanzado por alguien más. Esos son los celos. Que dicen, no, es que qué tal si me quitan a mi novia o a mi novio. Es que yo sí tengo ese miedo, hermano. ¿Cómo se le llama eso? Pues, tienes celos, tienes celos. Todavía no llegamos a ese punto. Dice mi hermana, es que pueden estar justificados. Sí, pueden estar justificados. No estamos diciendo que no. La ley trata ese punto. La ley se trataba de saber si tenía razón o no. Es que a lo mejor sí, pero a lo mejor no. Por eso estaba la ley. Porque no sabemos si hay una razón de fondo o no. El punto es que los celos es sentir ese temor de que alguien que es propio o que se pretende que sea mío, sea alcanzado por alguien más. Por eso decía yo el ejemplo de la novia o del marido, de la esposa, que yo no es que esta persona me quiere quitar a mi esposo o a mi esposa, le interesa y anda buscando ahí algo, y entonces yo percibo, o a veces yo percibo eso y a lo mejor ni siquiera es verdad, pero los celos son que yo experimente esa emoción, de decir, me están queriendo quitar lo que es mío. Hermano David, ¿quiere opinar? Bueno, ese es otro tipo de celo. Vamos a lo mejor, tal vez lo veamos, yo creo que lo podemos ver, pero ese es un celo diferente. Ese celo de Dios, hermano David, es la otra acepción. Cuidado, diligencia, esmero que alguien pone al hacer algo. Sí, ponerle un excesivo cuidado a las cosas de Dios. Es que Él es muy celoso de las cosas de Dios. ¿Qué significa eso? Que está al pendiente de hacerlas y hacerlas bien, y dedicarles tiempo y esfuerzo y pasión. Sería algo así. Miren, hermanos, entonces los celos tienen que ver con algo que se llama apego, que todos tenemos apego. Es un afecto que nos lleva a querer o a sentir cercano a alguien o a algo, y todos tenemos diferentes apegos. Hay personas que tienen apegos a objetos. No, es que ese carro lo tengo desde mi juventud, hermano, y ya es un carro, una carcachita que pues ya no tiene mucho futuro, pero no lo quiere tirar de la mano porque ese fue su primer carro. Y le tiene mucho cariño, y ahí está su carro y tiene un apego hacia el carro. El apego puede ser a una persona, evidentemente. Si no es que esta persona, yo sin esta persona siento que no puedo respirar si no está cerca de mí. Y ahí tiene un apego muy fuerte. Entonces, esos apegos, hermanos, a las personas llegan a generar los celos. Es decir, cuando yo quiero algo mucho, lo siento como si fuera mío. Y ustedes vieron la definición conmigo, de que algo propio o pretendido, quiere decir, algo que es mío o que yo quiero que sea mío, alguien más lo pueda alcanzar. Eso dice los celos. Lo que nosotros, y hay una poesía hecha canción que dice eso, lo que amamos lo consideramos de nuestra propiedad. Sí, a lo mejor no somos conscientes de eso, hermanos. Los veo con cara de sorpresa, pero se los digo, no somos conscientes, pero así lo hacemos. Le voy a poner un ejemplo tan simple. Cuando Dios le habla a su pueblo, ¿saben cómo le dice? Pueblo mío. Sí, mi especial tesoro. Nos considera de su propiedad porque nos ama. ¿Cómo consideramos nosotros a Dios? Dice el Evangelio de Marcos, fíjense cómo dice. El Evangelio de Marcos. ¿Cómo? Correcto. Marcos capítulo número 15. Esta expresión es de Jesús en la cruz. Marcos 15 dice el versículo número 34. Y a la hora de nona exclamó Jesús a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que declarado quiere decir, Dios mío, Dios mío. ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios, Dios mío? ¿Verdad? Con que pasa algo así medio feíto que decimos, ay, que me salga, ayúdame Dios mío, ya decimos Dios mío. ¿Por qué decimos mío? Y les voy a decir una cosa, alguien alguna vez me dijo, hermano, es que usted una vez dijo que no hay que decir Dios mío porque es Dios de todos. Y ya me hizo reflexionar y ya lo pensé bien. Yo dije, no, yo no dije eso.
Yo no dije eso, yo también digo Dios mío, y yo creo que sí es mío, y también es de ustedes, y es Dios de todos. Dice la Escritura, ¿qué crees que Dios no es Dios de los gentiles? También es Dios de los gentiles. Dios es Dios sobre toda la tierra y no hay otro Dios más que Él, así que es Dios y es Dios de todo, de todos y de todo. Entonces, lo amamos y con mayor razón decimos Dios mío. Entonces, ese apego que hace que sintamos que incluso las personas son nuestras, es el que genera ese temor a perderlas, porque es lo que pasa con los celos. Por eso decimos que aplica hasta para los amigos. Es que ya mi amigo ya no, ya como que está enojado conmigo y no sé por qué. Pues es que empezaste a tener amistad con alguien más y entonces tu amigo, que te siente de su propiedad por el apego que siente, ese profundo afecto, tiene ahora miedo de que también tengas otro amigo y que distraiga su amistad con la del nuevo amigo. ¿Y cómo se le llama eso? Celos. Tienen celos hasta de los amigos. Es más, hasta de la familia se llega a tener celos. De los papás de los yernos y las nueras. También hay identificación de padres e hijos o viceversa. En fin, el punto que vamos, hermanos, es que los celos son completamente naturales y se dan todo el tiempo. Lo primero que quiero que veamos es de dónde vienen los celos, hermanos. ¿De dónde vienen los celos? Porque a veces parece que vienen del infierno, ¿no? Fíjense lo que dice, ya sé que no existe el infierno, no van a decirme, ya el hermano Armando está diciendo que el diablo, no. Dice Proverbios 6, acompáñenme a Proverbios 6, hermanos, para que veamos. Un infierno de manera retórica, o sea, de estar en una situación muy incómoda, donde queremos salir de ahí, donde sufrimos mucho. De ese infierno estoy hablando, un infierno retórico. Dice Proverbios capítulo número 6. Dice el versículo número 'Vamos a ver desde el número 25. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera he reducido el hombre a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Claro que aquí hay que decir, hermanos, como ustedes mencionaban hace rato, y viceversa, ¿verdad? No solamente la mujer enamora al hombre, sino también el hombre puede enamorar a la mujer. Y hace una pregunta, ¿tomará el hombre fuego en su pecho sin que sus vestidos se quemen? ¿Cuál es la respuesta, hermanos? Pues no, claro que si alguien toma fuego en su pecho, se va a prender fuego a su ropa, se va a lastimar el ropaje. Entonces dice aquí, ¿andará el hombre sobre las brasas sin que sus pies se quemen? Pues claro que se va a quemar. Hay algunos que hacen unos trucos, ¿verdad? Pero en general, hermanos, si camináramos sobre... Es más, una bien simple que ya conocen todos ustedes. Cuando vamos a Acapulco y se nos olvidan las chanclitas, si agarramos una playa ancha, ¿cómo se siente? Y eso que no hay brasas, pero ¿qué tal si hubiera brasas? Entonces entendemos que si camino por ahí, me voy a quemar mis pies. Es lo que está preguntando el proverbista. Claro que me voy a quemar mis pies si tomo ese camino. ¿Con qué lo está comparando esto? Versículo número 29. Así es el que entrare a la mujer de su prójimo. No será sin culpa cualquiera que la tocare. Y no tienen en poco al ladrón cuando roba para saciar su alma teniendo hambre. Pero aprendido, ¿cómo? Si una vez que ya lo agarran, por decirlo así, tiene que pagar las setenas. Da toda la sustancia de su casa con tal de pagar la deuda. Pero el que comete adulterio con la mujer es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Por eso decíamos, hermanos, y es que la ley de los celos, ¿y por qué no se aplicaba a los hombres? No crean que se escapa la persona, no, y por eso le pusimos un ejemplo real, tangible con el rey David. La persona que cae en esta falta corrompe su alma, plaga y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será raída. ¿Saben cómo sabemos que la afrenta nunca es raída? Dice el Salmo 50, no voy a perder este pasaje, pero voy a ir al Salmo 51. En el Salmo 51, el rey David nos explica cómo se siente él por esa situación. Dice así, mis hermanos, en el versículo número 1 en adelante.
ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Se acuerdan que en la mañana dijimos? Cuando decimos que queremos justicia, hermanos, cuando decimos que queremos justicia, en el fondo lo más probable es que queramos misericordia. Es lo que queremos. Por eso David dice, ten piedad de mí conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. En términos muy modernos, hermanos, podríamos decir que David se sentía sucio. Sí, sí se sentía sucio, pero espiritualmente, que es algo grave porque no se puede lavar con nada. ¿Qué se pone el hombre para lavarse el pecado interior? Necesita que el Señor limpie ese pecado, no, la persona por sí misma no puede limpiar el pecado, tiene que ser Dios. Por eso le pide David a nuestro Dios, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Qué pasaba con el rey David? No se olvidaba, decía, sí es cierto, qué barbaridad, ¿cómo pude haber hecho eso? Estuvo muy mal. Si pudiera haber vuelto atrás en el tiempo, seguramente, hermanos, hubiera decidido no hacerlo. Pero como eso no existe, entonces él cargaba ¿con qué cosa? Cargaba con la culpa que genera el pecado. Entonces entendemos que efectivamente, vuelvo a Proverbios capítulo 6, versículo 33, plaga y vergüenza encuentra y la afrenta nunca es raída. Siempre va a estar cargando con esa situación. Versículo 34, porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. Los celos son el furor del hombre y no va a perdonar en el día de la venganza. Dice el ladrón, si roba, pues con que le cobren lo que se robó, ya lo repone. Pero si una persona toma a otra persona que es de alguien más, afectivamente, no estamos hablando de esclavos, de propiedad, cuando una persona toma a alguien que no es su pareja, el que toma a esa persona dice que cómo va a reponer el daño. ¿Qué va a hacer? ¿Con qué paga? Dice la persona que es traicionada, dice no va a perdonar. No va a querer que se le reponga de ninguna manera. Versículo 35. No tendrá respeto a ninguna redención, no querrá perdonar, aunque se multipliquen los regalos. No va a querer perdonar. Por esa razón, en el mismo libro de los Cantares, que es un pasaje que ocupamos para cuando se casan las novias, ¿qué dice? ¿Quién se ha casado más recientemente, hermanos? Que se acuerde de sus votos. Dice que el sepulcro es duro. Dice que es como fuerte llama, que las muchas aguas, ¿qué pasa? No es fácil que se vayan los celos, hermanos. Entonces estamos entendiendo que las personas podemos llegar a ser muy celosos y que pueden haber razones de esto. Pero sigue la pregunta en el aire, ¿verdad? ¿Por qué razón somos celosos? Acuérdense de una cosa, hermanos. Dice el libro de Génesis, acompáñenme al libro de Génesis capítulo número 1. ¿De dónde vendrán los celos? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? ¿Será que el diablo nos los heredó? ¿Puede ser eso? Desde Eva y Adán, vamos a ver Génesis 1 antes de que pequen. Vamos a ver Eva y Adán antes de que pequen, capítulo 1, versículo 26. ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dijo Dios? A nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Y qué dice el versículo 27? Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Entonces, hermanos, ¿cómo estamos diseñados los seres humanos? Estamos diseñados a la imagen de Dios. Y como ya sabemos que Dios no tiene cuerpo porque es un espíritu, entonces, ¿dónde está la imagen de Dios en nosotros? En nuestra mente, en nuestra forma en la que pensamos y la que sentimos. Por eso amamos. ¿Por qué? ¿Por qué amamos? Porque Dios es amor y la imagen de Él está en nosotros. Entonces, ¿por qué somos celosos? Porque Él es celoso. ¿Cómo dice el mandamiento? Fuerte y celoso. ¿Qué más? Muy bien. ¿Y cómo nos muestra el Señor su celo? Sus celos. Dice, no tendrás dioses ajenos delante. ¿Se parece o no se parece a la relación de pareja? Dice, no te quiero compartir con nadie.
¿Y por qué regañó constantemente a Israel o le llegó a castigar? Por eso, porque el pueblo de Israel tenía a Dios y tenía otros dioses. Y decía el Señor, es que tú eres como una esposa fornicaria que te vas con cualquiera. Porque vienen otros dioses y te vas con ellos. Sí, cualquier provocación y ahí van. ¿Sobre quién? Los Baales, Moloch, Milcom, Astarte. No sé, hay muchos Baales. Hermano Luis Terrones. Aquí pasa lo siguiente, eso también se lo hace a un profeta, cuando le dice que se case con una ramera, y lo hace, y pasa todo lo que tiene que pasar, y al final le dice, tú la vas a perdonar y la vas a amar, porque así yo amo a mi pueblo. Me han traicionado, yo siempre los he perdonado. Y aquí, ya hablando de nuestra condición, realmente cuando el apóstol dice, la mujer átese a su marido, respételo, cuídalo, quiérelo y etcétera, y debes de respetar sus decisiones y él es tu cabeza. Pero ¿qué le dice al marido? Tú también debes de cuidar a tu mujer, protegerla, porque ella es vaso frágil, porque ella tiene el don de dar vida. Y esto obviamente viene desde el principio. Desafortunadamente, antes como ahora, ¿qué pasa? A veces no tenemos la suficiente fuerza emocional que la palabra de Dios nos da para comprender. ¿Qué dice? ¿Quieres libertad? Te la doy. Pero nada más que sin ley, libertad. ¿Qué hay sin ley? Hay libertinaje. Entonces, todo bajo la ley está bien. Pero ¿qué hacemos? Lo primero que se nos ocurre, ¿no? Que allí, que allá y que acá. Pero la ley, la obediencia de la mujer y la atención del hombre hacia la mujer, porque como lo acabamos de ver, y esa es la parte que casi no nos mencionan. Dios es celoso, pero uno como hombre celoso, ¿qué dijera mi abuelo? Ay, sí, ¿no? Bien celoso de la honra y desentendido de la obligación. Entonces tenemos que ser celosos, pero conjuntamente con nuestra obligación. Si a mí me toca ir a trabajar, traer gasto, ayudar en la casa, y las cosas que le tocan a uno como varón hacer, hay que hacerlas. Pero eso de que, no, sí, yo te celo y estoy sobre ti, ya parezco detective, y a la hora que me dicen, oye, ¿qué vamos a comer? ¿O qué me voy a poner? ¿O qué nos vamos a vestir? Porque, pues a menos que me quieras dar vida de ángel, ¿verdad? Entonces, eso es lo que realmente nos falta, tener ese celo de Dios y no nada más hacia la mujer, sino aquí englobaríamos a nuestra familia, porque ¿qué dice la palabra? Aquel varón que no enseñó primeramente a los de su casa es peor que un infiel, porque una de las obligaciones del varón dentro de la casa de Dios y que ya tenemos un conocimiento es, yo voy a hablar con mi mujer de la palabra, con mis hijos, que es mi obligación, por eso yo soy la cabeza de mi familia. Pero si es lo primero que no hago, me dedico a predicar a todos menos a los de mi casa, sí. Ya me salió peor. Sí, hermano Luis. Bueno, lo que mi hermano dice es que también hay, bueno, yo creo que se explicó por sí mismo, hermano Luis. Gracias por su comentario. Vamos a regresar a Éxodo 34, porque dice el versículo número 14. Éxodo 34, 14. Porque no te has de inclinar a Dios ajeno, que Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Entonces, ¿de dónde obtuvimos los celos, hermanos? Los obtuvimos de nuestro Dios. Entonces, ¿no está mal celar o sí? Pues si viene de Dios, decimos, bueno, a ver, hermanos, es que ahí viene la situación complicada, ¿verdad? Dice Eclesiastés capítulo 7, versículo número 29. ¿Cómo dice, hermanos? Eclesiastés 7, 29. A ver. Todo lo necesario por atender a la familia, porque es las actividades se desempeñan y se siente mal cuando el trabajo no le responde. Pues ahí ya, si ella no puede dominarse, entonces no se convierte en otra situación. Ese es otro tipo de celo, como vimos, el celo del esmero. ¿Sí? ¿Sería así?
Bueno, pero antes de eso queremos identificar, hermanos, claramente lo que les estoy preguntando a ustedes. Primero, me dijeron ustedes que sí, que efectivamente Dios es celoso y puso su imagen en nosotros y también somos celosos. Y entonces les pregunté si estaba bien o estaba mal ser celoso. Y mi hermano me dice, bueno, es que si es el celo de esmero, ese celo está bien. Pero el celo de decir, es que no quiero que me cambies por alguien más, ese celo que, hermanos. Dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. He aquí, solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, mas ellos buscaron muchas cuentas. Quiere decir que el hecho de que nos pusieran los celos a nosotros tiene una razón de ser. Los celos tienen una utilidad, hermanos. Claro, los celos me sirven para tener una alerta. Los celos me activan y dicen, a ver, aquí anda algo raro. Voy a poner un ejemplo. Imagínense que un hombre o una mujer empiece a escribirle mensajes a nuestra pareja. ¿Cómo nos podemos sentir? Pues celosos. La palabra es celosos. Entonces, ¿para qué son los celos? Para alertarnos de que efectivamente hay un riesgo de que esa otra persona tome a la persona que es mía o que considero mía, que es mi pareja. Los celos tienen una función, hermanos, y es alertarnos. Como la función del dolor, ¿cuál es la función del dolor? Alertarnos de que algo anda mal. Si no la tuviéramos, pues nos moriríamos fácilmente como seres humanos. No sentí el dolor y me morí. Ya, así, ¿no? No tuve celos y me quitaron a mi pareja. Fácil. No, hermanos, los celos tienen una función que es alertarnos que algo anda mal por ahí. Ahora, voy a juntar esos celos con los celos que dijo mi hermano David. Ahora, si eso está pasando, pues ¿cuál puede ser mi reacción? Viendo que alguien anda rondando ahí a la persona que es mi pareja, mi novio, no quiero decir mi pareja porque eso se presta a la unión libre, ¿no? Casi en México usamos mucho esa palabra. A mi esposa o a mi novia, a mi esposo o a mi novio. Bueno, aquí yo haría una excepción. Breve, hermano Luis, por favor. La esposa, ahí sí, ya. Pero cuando somos novios hay que estar usados porque ahí todavía no hay un compromiso real. Ahí es la batalla de dos contra todos. Pero ya cuando estoy casado es diferente. Porque si cuando se supone que no se hubiera casado, ¿verdad? Ya hay una hermanita que nos gusta a dos o a tres. Qué bonito tema. Que se pongan más abusados. Es divertido. ¿Sí o no? Sí, en cierta forma sí, hermano. Mientras no nos casemos, todo se va a Eso es desparejo. Fíjense, hermanos. Es que mi hermano Luis está ocupando de que en la guerra y el amor todo se vale, ¿no? Miren, hermanos, esperen. Yo creo que a lo mejor hay que entender al hermano Luis qué quiere decir. Lo que él está diciendo es que si somos novios, efectivamente, uno de los dos puede cambiar de decisión. Y por eso mi hermano está diciendo, entonces la tercera persona dice, es que yo soy un mejor candidato que esta persona. Entonces yo ahí le dejo ver a la chica que yo también estoy interesado por si antes de que se case, tal vez sea un mejor esposo yo que el otro. Y viceversa. Ella diga, pues es que yo puedo ser una mejor esposa que esta chica y entonces pues ahí me acerco para que se dé cuenta que hay opciones. Es lo que está diciendo el hermano Luis. No está hablando de que se valga todo, hermanos, de que ande con las dos y a ver qué pasa. No, eso no es lo que está diciendo mi hermano Luis. Entonces, eso, hermanos, eso pasa todo el tiempo, lo que está diciendo mi hermano Luis. Y dicen, bueno, pues son novios, yo también, yo quiero ser el novio ahora. Yo quiero ser ahora la novia. Bien dijo mi hermano Luis, en el matrimonio eso no se vale. Porque el adulterio es una falta grave, como acabamos de decir. Y hay que cuidarse mucho. Hay que cuidarse mucho de eso, porque cometer la falta trae consecuencias toda la vida. La persona no va a volver a tener paz absoluta para siempre. Va a vivir con esa carga constantemente. Pero mientras sean novios, pues puede darse la situación de que alguien diga cambio de opinión y entonces tomo a alguien diferente porque ya me di cuenta que a lo mejor en esa relación no estoy bien. Y por eso a eso es donde quería llegar yo, hermanos. Si yo detecto que hay un peligro vamos a hablar de los novios. Si el novio o la novia detecta que hay un peligro en el noviazgo, ¿qué debería de hacer? Bueno, pues tiene la libertad de hablarlo, ¿verdad? Y decir, oye, ¿sabes qué? Veo esta situación. Lo puede hablar. Pero si en lugar de hablarlo empieza a reclamar y a reprochar, ¿qué creen que va a pasar? Es algo que no comprendemos, hermanos, generalmente, y entre más jóvenes seamos, menos lo comprendemos. El estar duro contra la persona es que sí, es que hay algo ahí, a lo mejor en lugar de conseguir que la persona diga, sí, está bien, voy a separarme por completo y voy a estar ya nada más contigo, probablemente la persona diga, es que ¿con quién estoy? Alerta roja porque esta persona
tiene un problema. Y ahí entra lo que dijimos anteriormente. ¿Cuál puede ser el problema? Dice la otra acepción de los celos, que dijimos que son los celos patológicos. Dice que es una emoción, los celos son una emoción intensa que es experimentada cuando hay un deseo exagerado de poseer de forma exclusiva a su pareja, de forma exclusiva. Y se consideran patológicos cuando una persona invierte más del 30% de su actividad diaria en encontrar pruebas que justifiquen su comportamiento. Por eso decía mi hermano Luis, ya anda como detective, ¿no? Buscando a ver con la lupa, a ver qué cosa aparece allí. Entonces ya cuando la persona está en ese nivel de estar busque y busque y dedica el 30%, ¿sabes cuánto es el 30% de la vida de una persona? O sea, unas 3, 4 horas diarias. Es muchísimo, hermanos. Eso, y claro que ustedes mismos me dicen, no, pues es que es demasiado, hermano. Hay personas que se enferman de esto. Se enferman de esto. Es un desgaste mental, no hay paz interior, la persona se puede enfermar de otras cosas porque no vive bien. Sufre intensamente, por eso les decía yo, de manera retórica, es un infierno vivir esta situación. Es un infierno, hermanos. Pero conste que estamos hablando vienen los maltratos, viene la violencia psicológica. Puede ser violencia, puede ser agresivo pasivo o agresivo activo. Desde los reproches y chantajes hasta ya las agresiones con malas palabras o contacto físico. Ese es un grado extremo de los celos como enfermedad. ¿Y qué pasa cuando la esposa o el esposo, ya casados, cambian de idea antes de ser infieles y quieren también cambio de opinión? Sí, es que vamos a ese punto, hermanos. Estamos hablando ahorita de las sospechas que son, yo estoy celoso, pero no sé. Hay que decir, hermanos, que también a veces los celos están bien fundamentados. Porque sí es cierto que hay personas que ven a la pareja y que dicen, no, yo quiero tomar ese lugar. Sí, también existe eso, hermanos. Y claro que la persona que ve que está siendo o que puede ser desplazada, pues tiene una preocupación natural. Por eso dijimos, los celos me sirven como una alerta de que algo anda mal ahí y me debe servir para algo. ¿Para qué me debería de servir si realmente está pasando eso, hermanos? Yo creo que ahí entra lo que dijo mi hermano David, para que entonces sí se pueda hablar, pero también entonces yo tengo que ver si yo estoy haciendo algo que tenga que ver con eso. No estoy culpando a la persona que está siendo engañada, porque también se presta para eso, ¿verdad? No, pues tuvo la culpa, porque no lo cuidaba, no. La persona infiel es infiel y lleva su culpa y no vamos a culparla porque la otra hizo algo mal. Lo que yo estoy diciendo es, si yo experimento celos, lo que podría hacer sería cuidar más a la persona, y más si somos novios apenas, hermano Luis, cuidarla, que diga que no, pues aquí sí vale la pena quedarse, porque a veces hacemos lo contrario. Con los celos viene la violencia, la agresión, las indirectas, las directas, y la persona se aburre y se va. Y yo creo que también hemos pasado por ese proceso muchos de nosotros en algún momento en el noviazgo, y de verdad, a veces se pierde a una pareja valiosa por los celos. Porque los celos pueden ser resultado de algo, como acabamos de decir, es cierto, alguien quiere entrar, o pueden ser resultados de la inseguridad. A veces solo tiene que ver conmigo, son fantasmas que yo tengo porque tuve una experiencia que me condicionó y ahora me cuesta mucho creer que sí hay fidelidad, porque ya he vivido por un proceso diferente y ya no confío en la gente. Entonces, esa clase de enfermedades espirituales se tienen que atender, hermanos. Son secuelas que quedan de algo que sucedió en el pasado. Son secuelas, pero se tiene que atender, porque si no, ese condicionamiento no solamente me va a enfermar a mí, sino va a enfermar a la propia pareja y a las personas de alrededor, y de repente ya los amigos dicen, no, pues ya con él no, ni lo busques, porque sabes cómo es su novia o su esposa, no, ya no nos podemos reunir con él, y se aísla la persona por esta situación, que se enferma de celos. Miren, hermanos, los celos son una emoción, y como emoción es una cosa natural que todos podemos experimentar. Lo que mi hermana tal vez quiere decir es que
tiene mayor importancia en el matrimonio. Ya lo explicamos hace rato. Yo sé que ustedes dijeron, pues aunque sean unos novios, que no se meta otro, que se espera que termine la pareja de su noviazgo si quiere intentar algo. Claro, eso es como actuar en buena lid, ¿no? Pues ya me ganaron, ya le dijo antes que quiere ser su novia o su novio, y pues ahora voy a hacer fila si es que terminan, si no, pues ya, el día de la boda iré a felicitarlos, esa es una opción. Pero otros dicen, no, yo quiero intentarlo porque, y pueden tener sus razones, y pueden ser válidas o puede que no sean válidas. Y es lo que mi hermana quiere decir. En el noviazgo no hay adulterio, hermanos. Una infidelidad en el noviazgo no es adulterio. Esa es la gran diferencia. Porque en el noviazgo no hay relaciones sexuales. Eso es fornicación. Entonces no aplica el adulterio y por eso es diferente lo que trata de expresar mi hermana. Entonces, mis hermanos, hay que diferenciar una cosa de la otra. Vamos a 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios 3, dice el apóstol Pablo, el versículo número 3, porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Los celos, hermanos, son una condición, sí natural, pero de la carnalidad. Fíjense bien. Dijimos que lo que tenemos nosotros es imagen de Dios, pero el tema que nos pasa comúnmente a los seres humanos es que ocupamos algo que Dios puso en nosotros y lo ocupamos mal, porque lo tenemos para una función positiva, para que me ayude en algo, pero si yo lo ocupo para mal eso, entonces me va a traer un problema, y lo vimos en semanas pasadas cuando hablamos del enojo, no sé si lo recuerden. Dijimos, ¿hay una razón para que nos enojemos? Sí. El Señor nos da una función de enojarnos sobre lo malo, para que tengamos un rechazo al pecado. Y tiene entonces una función, el enojo, el rechazo, la vergüenza, todo tiene una función que debo de yo de usar para lo que debe de ser. Los celos también tienen una función, que es cuidar lo que considero mío, procurarle un cuidado para no perderlo. ¿Saben quién nos pone el ejemplo? ¿Quién cree que nos pone el ejemplo? De que los celos sirven para decir, lo cuido para que no tenga por qué irse. ¿Quién creen que es así? Pues es Dios. Dios es celoso, pero por eso nos provee de todo, para que no tengamos por qué buscar nada más. Y por eso el enojo de Dios está justificado cuando le reclama a Israel, lo vimos en Éxodo 34:14. Es que tú te vas con cualquier Dios que no es Dios y me dejas a mí que te doy todo. ¿Qué quieres que no te dé? ¿Qué te hace falta? Aquí lo tienes. Eso nos explica entonces que como seres humanos, y lo dijo mi hermano Luis Terrones muy bien, también tenemos que buscar eso. Entonces yo también debo de buscar proveer a mi pareja de lo que necesita para evitar que esa persona esté pensando, es que esto no me llena, es que esta relación no va para ningún lado, es que esto no me gusta, no lo estoy disfrutando, lo estoy sufriendo, porque esa es la puerta que se abre, eso abre la puerta para que entre otra persona, en el noviazgo y en el matrimonio. Claro, ya dijimos, ¿verdad?, que obviamente el que es infiel está mal. Y la infidelidad en el matrimonio no solo es contra la pareja, es contra Dios, por eso se debe de cuidar triplemente. Pero sí tenemos que ver qué hacemos nosotros o qué podemos hacer con los celos para que sea una herramienta a mi favor y no sea algo que me dañe. Porque los celos utilizados, como lo hemos estado platicando en esta tarde, son resultado de una carnalidad. Son de la carnalidad, mis hermanos. Y como buena obra de la carne, ¿qué creen? ¿A dónde creen que nos va a llevar? Ser celosos y estar sobre la pareja, molestando a veces sin ninguna razón, y que por qué le hablaste al hermano o a la hermana, y que por qué dijiste, y a quién le estás escribiendo, y quién te escribió ahora, y qué te dijo, y ya me platicaron. Todo eso, ¿a qué nos lleva? En primer lugar, perdemos la paz. Perdemos la paz y no tenemos la capacidad de disfrutar nuestra vida porque estamos pensando permanentemente en el miedo a que esa persona se vaya. Eso es lo primero. Lo segundo es que podemos perder a la persona. La podemos convencer de que en verdad la otra persona que la está buscando es una mejor opción que estar aquí con nosotros. Esa es otra opción que puede pasarnos. Y finalmente, hermanos, cuando ya los celos se convierten en una forma o en una causa de agredir, ya sea a la pareja o a los supuestos o a los reales causantes de esta situación, ya dice
apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo número 5, que ya la consecuencia pues es la más grave que puede haber. ¿Qué pasa con las personas que seguimos con la carnalidad y no podemos alcanzar la espiritualidad? ¿Qué creen que pasa, hermanos? ¿Sí han pensado en eso? ¿Qué pasa si yo sigo con mis carnalidades y digo, pues es que así soy y aguántenme porque no voy a cambiar? ¿Qué creen que va a pasar? Si no buscamos cambiar a la espiritualidad. Dice Gálatas capítulo número 5. Dice el versículo número 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne, porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y esas cosas se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quisierais. ¿Ustedes qué quieren hacer, hermanos? ¿Las cosas espirituales o las cosas carnales? Qué bueno que respondieron eso, porque les aseguro que de repente, en nuestro proceso espiritual, todavía hay algunos que decimos, es que yo quiero hacer las cosas carnales, hermano. Yo todavía me quiero desquitar cuando me hacen algo. Yo todavía quiero reclamar y reclamar sin fin. Yo todavía quiero enojarme mucho y perder el control. No tenemos ganas de ser espirituales. Así somos y así queremos seguir. Entonces, lo primero es que nosotros deseemos, hermano Rubén, que realmente deseemos ser espirituales. Porque dijimos que si yo tengo un apego a algo, eso lo procuro y lo cuido. Si yo le tengo un apego a ser espiritual, voy a buscar hacerlo. Porque es algo que yo quiero realmente. Es algo que mi corazón está buscando. Y le voy a dedicar mi tiempo, mi esfuerzo, mi pasión y todo lo que soy. Entonces, primero, hermanos, deseemos ser espirituales. Segundo, dice el versículo número 18, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, por supuesto, la fornicación, por supuesto, la inmundicia, la disolución, la idolatría que es el que llamaba a nuestro Dios a celos, es una forma de adulterio espiritual. Hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, y aquí parece que las tres van de la mano, ¿no? Cuando empiezan los celos, ¿qué empiezan, hermanos? Las iras y las contiendas. Ahora, hasta este punto estamos diciendo algo, que la persona que se deja llevar por los celos y tiene problemas con la pareja, porque en lugar de buscar una solución, empieza a agredir, no va a llegar a una solución. Es lo que estamos diciendo en principio. Entonces tiene que buscar la manera positiva de solucionarlo. Pero ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Como buen juez de cualquier situación, tenemos que mirar la otra parte. Y decir, a ver, hermano, pero entonces, ¿se le va a cargar toda la culpa al que le están queriendo quitar la pareja? O que lo sospecha por lo menos, porque a lo mejor no, pero tiene sospechas. ¿Y qué decimos entonces de la otra persona? Del objeto de la disputa. ¿Creen que puede hacer algo también esa persona para mejorar la situación? Y decimos sí. Y ese es a veces el error de la persona, hermanos, del que es celado. Que la persona dice, no es cierto. A lo mejor sí es cierto, pero no lo va a decir. Primer punto, hermanos, que tenemos que ver. La persona que es la causa y objeto de los celos. Lo primero que tiene que saber esa persona es que por ningún motivo debe de optar por la infidelidad, porque si lo hace lo va a sufrir. Ya vimos al rey David, no lo podía superar, él sufría por esto. ¿Tenía la bendición de Dios? Sí. ¿Tenía una relación cercana a Dios? Sí. ¿Tenía un pueblo? ¿Tenía un ejército? ¿Tenía riquezas? Pero no alcanzaba para su felicidad completa, porque el pecado le recordaba constantemente su condición y era difícil para él avanzar con la culpa de lo que había hecho. Entonces, primer punto, decimos a la persona objeto de los celos es no vaya a optar por esa opción. Si ya no está a gusto con su novio o su novia, hermano Luis, pues ya dígaselo. ¿Sabes qué? Fíjate que no eres tú, soy yo. Hay muchas formas de decirlo, pero hay que terminar con la relación. No hay que combinar otra antes de terminar la primera. Primer punto, termine su relación de noviazgo antes de comenzar con otra. No genere celos en su pareja para ver qué pasa. Como dicen, es que mantengo prendida esa velita por si se apaga la que tengo acá. Eso no es válido, es una grosería el hacer esas cosas, hermanos. No, estamos hablando del noviazgo. Estamos hablando del noviazgo. Que eso es muy claro, hermanos. Estamos hablando del noviazgo, y en un noviazgo, si la persona ya no está a gusto ahí y ya le gustó a alguien más, es completamente válido terminar esa relación y entonces buscar
la segunda relación. Y hasta eso hay que dejar un espacio de tiempo para que el corazón se libere de ese afecto y entonces pueda comenzar sanamente otra relación. Ahora de las parejas que son casadas, pues ¿qué podemos decir, hermanos? Hay que cerrar la puerta por completo porque el peligro es grave. El alma de la persona está en riesgo cuando el adulterio se para en la puerta. Entonces tiene que decir no, simplemente no. Sé que a veces puede ser difícil, ¿verdad? Depende de la persona, su condición, su situación puede ser difícil, pero tiene que decir que no. Si lleva pensando que a lo mejor le pasa, pues hermanos, tarde o temprano va a caer porque el diablo nos conoce y tiene sus agentes. Entonces hay que estar muy firmes con eso. Por otro lado, ¿qué más podemos decir, hermanos? Pues que la persona que está en esa situación, pues a veces tiene que ser más sabia. Fíjense que nos pasa mucho que la persona que es objeto de celos puede decir, es que yo en verdad no me interesa nada y yo no lo veo así y soy inocente y no me gusta que mi pareja tenga celos de mí porque me hablan los demás. Y es una actitud que puede ser real, pero que es muy simplista. Y no se debe ser simplista, hermanos. Dice el libro de los Proverbios, capítulo número 1. Por eso leímos Proverbios 6, porque Proverbios 6 nos dice qué tenemos que hacer. Y Proverbios 6 dijimos que si yo tomo fuego en mi pecho, me va a quemar. Que si yo camino donde está el ardiendo, me voy a quemar. ¿Qué está diciéndome eso? Apártate. Si hay un riesgo de que caigas en infidelidad, no debes de andar por ese camino, porque vas a acabar quemándote. Por eso dice Proverbios capítulo número 1. ¿Para qué son los proverbios, hermanos? Ya estamos en el final del tema, hermanos, no se impacienten. Proverbios 1, ya terminamos. Dice Proverbios capítulo número 1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer las razones prudentes. ¿Qué es esto, hermanos? No podemos ser imprudentes. Es que, hermano, pero de verdad no hay nada. Sí, yo sé que pues ella quiere ir conmigo, pero es ella, yo no. ¿Cómo ven? Sí, voy a ir a comer con ella, pero ya sé que tiene interés en mí, pero yo no tengo interés en ella, entonces podemos irnos a cualquier lugar a pasar el tiempo. ¿Cómo ven, hermanos? Pero no voy a hacer nada. ¿Qué dice la Escritura? Tienes que ser prudente, porque en ese camino estás corriendo el riesgo ¿de qué? De quemarte. Dice aquí el versículo 3, para recibir el consejo de prudencia, de justicia, de juicio y de equidad, para dar sagacidad a los simples. Ay, es que soy muy ingenuo. Pues ya no. Toma la palabra de Dios y quítate lo ingenuo. Tienes que ser sabio y evitar el peligro. En la pandemia dijimos los versículos muchas veces, hermanos. El necio no ve el peligro, pasa y se lleva el daño. El sabio observa, ve que hay algo ahí, tiene temor y se aparta. No se mete en problemas el sabio. Entonces, ¿qué decimos de si la persona es el objeto de los celos? Pues tiene que intentar por todos los medios cortar la raíz de los celos, para que entonces la pareja tenga confianza. Y aún si la causa de esto es la inseguridad de la pareja, pues buscar la manera de que la pareja se sienta segura. Estar más tiempo con ella, no dedicarle mucho tiempo a alguien que sabemos que está ahí buscando, o no dedicarle tiempo. Si alguien está buscando separar a la pareja, cortar ahí, hermanos. Sí, es lo que hay que hacer. No pensar que porque yo ya, como soy muy santo, no me va a pasar. Todo lo contrario, mis hermanos. Créanlo, Satanás anda cual león rugiente buscando a quien devorar. Y él está permanentemente al pendiente de los que son de Dios, porque son los que le interesa acerca de los demás. Los que están fuera de la ley de Dios, pues ahí están cercanos a él. A él le interesan los que estamos cerca de Dios, para arrebatarnos como presa. Entonces terminamos diciendo, mis hermanos, que esta clase de celos no son buenos para nosotros, que sí pueden ser una alerta, que si mi pareja está celosa debería yo de intentar darle seguridad para que no lo experimente. Hay formas de hacerlo, como cortar lazos con quienes nos quieren dividir, que si tengo una relación la debo de cuidar para que sea más fuerte en lugar de que se debilite, y finalmente que también ocupemos el otro tipo de celo. Finalmente, el celo como un esmero en las cosas de Dios, ese celo es muy deseable, hermanos. Ese celo es muy deseable. Porque así como Isaías dice que nuestro Dios plantó una viña y la cuidó, dice, yo planté una viña y la despedregué, la cerqué, la regué, hice todo para que mi viña pudiera tener buen fruto.
Dios tiene ese cuidado de nosotros, así debemos de corresponder nosotros a nuestro Dios. Terminamos con el apóstol Pablo a Tito. Terminamos con el apóstol Pablo a Tito, hermanos, por favor. Dice Tito, capítulo número 2. Dice el versículo correcto. Dice el versículo número 14, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Para qué debemos ocupar el celo, hermanos? Ser celosos de hacer buenas obras. Y con eso terminamos, mis hermanos, y les doy un consejo de corazón, porque sé que entre la viña del Señor vemos todo tipo de personas, todos somos diferentes. Y sé que mis hermanos que son más celosos tienen siempre esa sensación de incomodidad cuando ven que otro no es tan celoso. Siempre existe eso. El que dice, yo soy muy celoso y no puedo ver que otros hermanos no lo sean. La Escritura nos dice que cuando somos celosos, seamos celosos para nosotros mismos. Que no estemos viendo a los demás. Que veamos, que tengamos ese cuidado y esmero de las cosas de Dios en nuestra persona. Pero cuando la persona que es celosa de Dios está mirando lo que hacen los demás, cae en pecado de juicio. Entonces, hermanos, seamos celosos de buenas obras, pero en nuestra persona. Dejen que los demás hagan cargo de sí mismos. Que el Señor los bendiga, paz a vosotros.